Señores, en Cuba hay a día de hoy 1.255 presos políticos, muchos menores de edad, hay mujeres, hay enfermos a los que no se les da medicación. Los líderes de la llamada izquierda progresista, esa cumbre de los miserables que tuvo lugar en Barcelona, no se reunió para ayudar a esos presos políticos, sino para decir que ya estaban bien donde estaban. Lula da Silva llegó a decir esto. Cuba tem problema, mas é problema dos cubanos. Não é problema do Lula, da Cláudia y do Trump, é problema do povo cubano. Esa intención de no injerencia en Cuba, de que dejen Cuba tranquilo, es decir, que sigan pasando hambre, miedo, que sigan siendo torturados, es quizá la peor traición de esa cumbre de los miserables celebrada en Barcelona. Pero es peor aún ver esas imágenes que les mostramos aquí hace días de Alexander Díaz. Este hombre que ven era así, era normal, incluso con cierto sobrepeso, antes de ir a una manifestación por la libertad de Cuba en julio de 2021. De forma pacífica, como todos, participó en esa concentración, estuvo en prisión 5 años, por ello, condena completamente cumplida, injusta como todas, y salió así. Esta imagen ha dado la vuelta al mundo. Nos recuerda a muchos a los campos de concentración de los nazis, ¿verdad? A Auschwitz, a los vídeos de aquellos humanos fantasmas que parecían más muertos que vivos. Hemos podido hablar con Alexander. Está mal, está débil, se está recuperando. Hemos intentado una entrevista, es imposible, para empezar por las condiciones de internet y cobertura. Una amiga de Cuba, vamos a obviar nombres porque están todos en riesgo ayudándonos, le ha grabado esta breve declaración solo para ustedes. Fuimos a Alexander Díaz Rodríguez, preso por último segundo. Lo más difícil fueron la tortura de golpe y etcétera de castigo. Y me enfermé por la tiroides, la garganta cancerosa y la gastritis. ¿Y cómo estás ahora? Muy mal, muy débil. Me siento muy flaco, como dice la fama. Este es Alexander Díaz, un ejemplo de lo peor que está ocurriendo en Cuba. Y saben, Díaz-Canel dice que no hay presos políticos. Esa cápsula que han creado, esa imagen de que Cuba, a todo el que habla contra la revolución, lo ponemos preso y es un preso político, es una mentira. Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, Albert? Encantado de estar contigo. Un abrazo. ¿Cómo puede decir que no hay presos políticos? ¿Cómo puede mentir tanto? Bueno, él sigue el guión que le marcan y el guión que marca la revolución desde el año 59 es la mentira constante, ¿no? No tienen excusa ninguna. Hoy en día está muy documentado el tema. Es más, Cuba es el primer país del mundo por detención arbitraria desde 2019. Con muchísimas más detenciones que el segundo, que es Egipto, con 73. Cuba tiene 93 condenas, que no significa que hayan sido, la ONU trata solamente un pequeño porcentaje de los casos, ¿no? Así que no, el señor Díaz-Canel no solamente está mintiendo, sino que además el mundo lo sabe. Sin duda. Javier es músico, de padre cubano, de madre española, de familia exiliada de Cuba. Vive ahora en España y está vigilante para saber qué ocurre con los presos cubanos. Y sorprende que casi cada semana detienen a alguien más de forma arbitraria. ¿Cómo lo hacen? Bueno, ellos tienen un sistema de vigilancia que empieza desde muy jovencitos. Ellos tienen un sistema, en el sistema penal tenían una figura que se llamaba la peligrosidad social predelictiva. Hoy en día la mantienen, le siguen llamando así. Lo que pasa es que lo ejecutan con un cambio que hubo en el Código Penal. Y lo que hacen con esto es que si eres proclive a cometer delitos en el futuro contra el orden constitucional y social, te pueden meter en prisión
de 1 a 4 años y lo que hacen con la juventud es aplicarles la predelictiva y hay 11.000 condenados por predelictiva o precriminal hoy en día en Cuba. Ese es un sistema, digamos, de represión para los desafectos, pero el control cubano llega a las cuadras con los CDRs, a las organizaciones que ellos llaman de masas, que son las organizaciones del partido que se las dan de sociales, y tienen una ficha, la seguridad del Estado tiene una ficha de cada ciudadano, una vigilancia permanente, control de todo lo que publican, de manera que ellos van generando un filtrado como si se tratara de un proceso de marketing donde hacen un funnel de captación, pues ellos van segmentando cuál es el grado de peligrosidad que tiene cada uno frente al régimen y aplican desde la predelictiva a la detención y amenazas y torturas momentáneas hasta las torturas y prisión permanente, ¿no? Y todo ese funnel, en todo ese funnel están en el pico de arriba, están los más reprimidos, que son los presos políticos, ¿no? En Cuba todos los años, el año 2022, Naciones Unidas lo ratificó en las conclusiones del Comité de los Derechos del Niño, encarcela a 410 niños, ¿eh? O sea que niños desde los 15 hasta los 17 años. Con lo cual, evidentemente, todas esas personas están ilegalmente en prisión, pero es que además algunos son únicamente por motivos de conciencia, desafección con el régimen y similares, ¿no? Ahora estamos poniendo foco también en esos niños que están en prisión de máxima seguridad. Hay una semilla que va creciendo, youtubers, gente de Cuba que se la juega, que coge una cámara y cuando la puede cargar y hay electricidad, lanza vídeos críticos con el régimen. Están en prisión también, ¿verdad? Sí, ese es uno de los motivos hoy en día más usuales para ser procesado penalmente en Cuba. Es decir, lo que publicas, las directas que le llaman de vídeos, todo lo que publicas en redes sociales, aquello que tiene, en cuanto tenga un poco de pegada en el exilio, por lo que dice la persona dentro de Cuba, la garantía de ir a prisión es máxima. Pero además el acoso, la amenaza, las citaciones, las retenciones policiales, detenciones de corta duración son muy habituales por esta causa, por publicar, ¿no? Este es uno de los aspectos de la vigilancia digital. Son en el término de toda la vigilancia digital en Cuba, que nosotros hicimos un informe el 15 de enero brutal, describiendo todo el proceso. Estos, digamos, son uno de los estadios previos, todos aquellos que publican, para pasar al proceso penal e ir a prisión después y convertirse en presos políticos, sí. Estamos estos días escuchando barbaridades, lo comentaba al inicio, en la cumbre de los miserables en Barcelona, y ellos hablan del derecho internacional para señalar a Estados Unidos por haber bombardeado Irán. Es para avergonzarse, ¿no? Es para avergonzarse porque el derecho internacional debe mencionarse en su conjunto. Y no se puede olvidar una cosa que consagra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es una pieza troncal del derecho internacional, y es que declara que el derecho a la rebelión es un derecho supremo del ser humano, por un lado. Pero por otro lado, la diferente legislación de Naciones Unidas dio lugar a que en 2005 se proclamara como oficial y ya constatable la responsabilidad de proteger, la obligación a la responsabilidad de proteger. Y una de las causas es que un pueblo sometido a una tiranía y a la violación o crímenes de lesa humanidad, como en el caso de Irán, tiene que ser protegido, ese pueblo tiene que ser protegido por otros estados. Por lo tanto, existe un conflicto entre la protección del pueblo y la protección de lo que llaman soberanía y el gobierno de un estado y tal. Y en esas dos legislaciones que forman parte de la legislación internacional, vemos que hay países que muy sesgadamente solo hablan de una parte y se olvidan de la otra. Tenemos la esperanza de que Donald Trump ha puesto la máquina en marcha, que Marco Rubio está organizando y se está negociando con el entorno del régimen castrista
y todas las fuentes que consultamos nos dicen que durante este año 2026 se acabó el castrismo en Cuba. Luego ya veremos cómo se regenera y se recompone el país que está destrozado. ¿Te llega lo mismo que a la prensa, que a nosotros? Sí, lógicamente hay mucha esperanza, pero hasta el rabo todo es toro, como decimos, ¿no? Y realmente el régimen cubano, para dar la noticia de que está acabado, hay que verlo acabado, porque este régimen, al igual que el de Irán o al igual que el de Nicaragua o Corea del Norte, antes de terminarse van a hacer y tratar de hacer el máximo daño posible, tanto a sus ciudadanos como a quien se enfrente, como al resto del mundo, como ha pasado con el bloqueo del estrecho de Hormuz. De manera que, cuidado, seamos prudentes, pero mucha esperanza sí que hay y acciones serias por parte del gobierno americano sí que hay. Y lo dices, cuidado desde España, porque están aquí, ¿no? También el espionaje cubano está aquí. Sí, lógicamente, en España y en Europa, bueno, y en Estados Unidos. El régimen cubano, pensemos que vive en la Guerra Fría y, por lo tanto, lo que parece que pasó a la historia del espionaje y tal, no pasó a la historia. En Cuba siguen todas las tácticas de la Stasi y la inteligencia cubana y de la Unión Soviética siguen totalmente operativas y, por lo tanto, lógicamente, en la supuesta o en la oposición se infiltran elementos que además tienen unos, por ejemplo, unos van de extremísima derecha para, digamos, dar una imagen de la oposición como si fueran extremistas y violentos y tal. Otros, digamos, que son moderados de la izquierda socialdemócrata y ambiguos para colarse en esos ambientes y obtener el beneplácito de partidos como el Partido Socialista para que hablen ellos y no hablen otros opositores más reales. Hay otros que, digamos, están en término medio haciendo gestiones que rompen, digamos, la imagen de la oposición con todo tipo de declaraciones falsas, etcétera, etcétera. Hay muchísimos prototipos de agentes del régimen cubano infiltrados y desentrañar esa madeja es difícil, pero bueno, hay personas que llevamos muchos años trabajando en esto. Yo te diría que José Daniel Ferrer tiene más olfato, pero bastante más, o yo mismo, que los perros que utilizaron para que la prueba de olor sirviera para condenarles el 11 de julio, que parece de risa, pero así se condenó a cientos y cientos de personas por una prueba de olor supuestamente de la piedra que habían tirado. Tú imagínate encontrar la piedra que tiraron, encontrar quién la tiró, y bueno, o sea, y encima dejar a un perro que juzgue, es decir, ese fue... Bueno, pues hay personas que para detectar agentes tenemos ya callo y tenemos más olfato que esos perros. Es tremendo lo que cuentas, que un perro lleve a prisión a cientos de personas porque olió la piedra y tú la tiraste. Es patético. Bueno, la imagen del bueno de Alexander Díaz, que sigue luchando contra su enfermedad, nos ha traído a hablar de ello. Y además creo que se ha convertido en un icono ya para enseñar al mundo lo que hace el régimen castrista con su población. ¿Tú estarías por la acción de Estados Unidos militar sobre Cuba? Sabes que el Pentágono tiene el plan a punto y falta la orden de Trump. Voy a ser muy claro. Antes de una acción militar hay que intentar en diplomacia todo lo posible. Pero si un pueblo está sometido a crímenes de lesa humanidad, sistemáticos y masivos, como es el cubano, el iraní, el venezolano, el nicaragüense, el coreano del norte, Bielorrusia, y bueno, es que la lista desgraciadamente es larga. Si están en esa circunstancia, se intentan las vías diplomáticas y esas vías diplomáticas no funcionan, el ser humano tiene primero el deber supremo, el derecho supremo a la rebelión, y no habla de un ciudadano de un país, habla de todos los seres humanos. Tenemos ese derecho supremo y además la responsabilidad de proteger es inapelable y cuando se fallan las vías diplomáticas, evidentemente la responsabilidad de proteger puede llevar a una intervención totalmente apoyada
por incluso activistas de derechos humanos que nos basamos en la legislación de derechos humanos para soportar o criticar cualquier acción que se produzca. Javier Larrondo, presidente de Prisoner Defenders, un abrazo fuerte y estamos juntos en esta trinchera. Veremos caer al castrismo de Cuba y llegar a la libertad. A ver cuándo puedes volver a la tierra de tu padre. Un abrazo, Albert. Muchísimas gracias. Un abrazo.